Para los que estén, muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio sobre la muestra Simetría Sincrónica, hermosísima muestra que se inauguró en Lima el pasado 4 de noviembre y que va a estar en la Galería de Miraflores hasta el 11 de diciembre. Esta muestra, que está curada por Camila Pose, incluye la participación de Mariela Boyce, artista peruana, Cristina Getty y Graciela Jasper. Cristina Getty, artista argentina, pero ya 25 años en Europa y 23 años en Valencia, entonces española también, y Graciela Jasper, artista argentina. Yo quisiera leer solamente un breve párrafo del texto curatorial de Cami, y después voy a leer también mínimamente el currículum de cada una, porque es bastante extenso y prefiero que pasar directamente ya a la conversación con Camila y las artistas. Dice Camila en su texto: Asimetría Sincrónica encuentra a 3 referentes de la abstracción geométrica contemporánea latinoamericana: Mariela Boyce, Cristina Getty y Graciela Jasper. Artistas que en los 90 revisionaron los discursos modernistas de los 40 y 60 de larga tradición y radical autonomización en el continente para producir desde entonces una afirmación estética renovada. Lo dejo picando ahí para que lo conversen luego. Camila, la curadora de la muestra, es licenciada en Crítica de Arte de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, es diplomada en Gestión Cultural y Políticas Culturales del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional, UNSAM, en Buenos Aires. Trabajó en el área de Educación Museística Pública y Coordinación de Galería del ámbito privado. Desde siempre escribe textos curatoriales, reseñas de difusión, críticas, textos para artistas. Actualmente participa en el diseño de proyectos curatoriales y editoriales y dicta clases y charlas de divulgación sobre arte. Gracias, Camila, por estar acá. Mariela Boyce, artista peruana, que estudió fotografía en Lima con Fernando de la Rosa y también es bachelor en Fine Arts y Master en Fine Arts, estudió en el Instituto de Chicago. Entre sus exposiciones más importantes se destacan De Voz a Voz Perú, Museo de Arte Contemporáneo de Lima, Pabellón Peruano en Arco, en Madrid, donde fue una de las artistas estrella, próxima parada artistas peruanos en la colección Hochschild, en el Espacio Alcalá en Madrid, The Bridge of the Sun, los Países Bajos y América Latina, 500 años de intercambio cultural, Museo Real de Amberes, Bélgica. Su obra forma parte de importantes colecciones en el Perú y el extranjero. Cristina Getty, argentina, pero bueno, residente en España, es artista visual, investigadora y comisaria de proyectos. Coordina el espacio de arte Fantastic Lab en Valencia, España. Su obra se exhibe en galerías de arte y ferias en América y Europa regularmente y forma parte de importantes colecciones privadas y de museos, entre las que destacamos el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de San José de Costa Rica, Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sívori en Buenos Aires, Museo Provincial de Bellas Artes de la provincia de Corrientes, Museo Provincial de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, colección del Banco Patricios en Buenos Aires, colección de la Universidad Politécnica de Valencia en España, colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Godela en Nicaragua, colección de la Universidad Politécnica de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gachi Jasper, Graciela Jasper, argentina, que, bueno, estudió en el taller de Diana Eisenberg, realizó la beca Cuica, Fundación Antorchas, tiene muchas residencias realizadas en el exterior, y su obra forma parte de las colecciones públicas y privadas, Museo Nacional de Bellas Artes Argentina, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museum Fine Arts Houston, el Malva, Fundación de Constantini en Buenos Aires, Museo Castanino, Museo de Arte Contemporáneo en Buenos Aires, Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, Philadelphia Art Museum, Banco Superviel, el Deutsche Bank y la colección Oceana en Key Biscayne, entre otras. Bueno, les doy la bienvenida y le paso la palabra a Camila para empezar este conversatorio y disfrutar
de las reflexiones de la curadora y las artistas participantes. Bueno, Gracias. muchas gracias, Silvia. Gracias, para mí es un honor haber sido convocada para trabajar en conjunto en esta exhibición, y gracias también a Marianelli en la galería allí en Lima. Tenemos aquí una celebración de alguna manera en esta exhibición colectiva que reúne a estas tres grandes artistas, y creo que las primeras palabras que aparecen cuando pensábamos en este encuentro de obra, en esta puesta en diálogo, sin duda era pensar en la geometría, pensar en la abstracción, pensar en el color, tener en cuenta también cierto componente ligado al territorio, ¿no? A lo latinoamericano, y al hecho de que las tres son tres artistas mujeres. Y de alguna manera también puertas hacia adentro, hacernos preguntas en el sentido de si aquello tenía también algún tipo de incidencia en la puesta de esta exhibición. Cuando propuse el título de la muestra como asimetría sincrónica, surgió un poco de cierta reflexión alrededor de lo que me resonaba en el encuentro de las obras de Mariela, Cristina y Gachi. Bueno, la sincronía per se es el encuentro, implica la coincidencia, así como la concurrencia simultánea en un espacio, en este caso. Y el concepto de asimetría creo que conlleva en sí mismo cierta noción de desfasaje, incluso hasta de quiebre, tal vez, de alguna alteración hacia un elemento anterior, hacia un elemento original, y ese tipo de alteraciones que pueden ser muy pequeñas, muy finas o más marcadas, generan un nuevo orden en un vínculo, en un cuerpo, en una pintura, en un recorrido que bordea, escapa y tal vez pendula alrededor de la simetría, ¿no? Que es aquello a lo que un poco se está refiriendo el concepto de lo asimétrico, en ese sentido. Esta sincronía asimétrica entre estas obras como imagen poética del movimiento que de allí surgen, de estos discursos pictóricos que a través del lenguaje de la abstracción infinito, amplio, creo que cada una de estas artistas y de su obra se apropia de una manera diferente y muy singular, pero que sin embargo en esa comunión, en ese encuentro, en esos vínculos, se generan cruces inevitables. Hay algo ahí, como incluso pensando a la abstracción, creo, en términos más universales, en términos de la vida, de la conciencia personal, de todo aquello que se puede poner en juego cuando uno se encuentra frente a una obra abstracta y particularmente geométrica, donde aparece también la relación del color como una discursividad más. Hay un lenguaje universal que está como hilando de alguna manera. Y sin duda creo que en la obra de las tres artistas hay un pensamiento visual que va mucho más allá de los soportes. La exhibición reúne telas, papeles, maderas, distintos soportes de obra que dan cuenta de distintos pensamientos visuales. Entonces, tal vez para abrir esta conversación con las artistas, puedo desplegar una primera pregunta más general para así ya cada una de ellas puede tomar la palabra. En relación justamente con esto, con el pensamiento visual, ¿sí? Mi pregunta de apertura de conversatorio es un poco cómo se gesta en el propio proceso de obra ese pensamiento visual, como gran maquinaria puesta en juego a lo largo de desarrollos artísticos muy vastos y muy fecundos en el caso de las tres artistas aquí, en este encuentro festivo también. No sé quién allí del otro lado, que si alguna quiere tomar la palabra y tal vez presentar brevemente su obra para comenzar a conversar. A ver, chicas. No sé, ¿qué quieren? Yo empiezo. Dale. Sí, Mariela. Dale.
Lo que pasa es que Fernando tiene El bueno, PowerPoint. voy a contestar a tu pregunta básicamente, ¿no? O sea, yo he llegado a este trabajo geométrico después de muchos años de trabajo, de muchos años de un proceso largo de intuitivamente incluir la geometría en mi trabajo sin ser esa la finalidad del trabajo, ¿no? O sea, simplemente se fue gestando, pero yo en un momento he decidido, porque yo tenía el trabajo que era figurativo, o sea, fondo y forma, ¿no? Tenía que haber una explicación, una especie de conversación entre el fondo y el elemento figurativo que estaba en el cuadro, hasta que un momento me di cuenta que no, que el cuadro era un espacio en sí mismo, no necesitaba explicación. Entonces ahí empieza, esas son imágenes anteriores, ¿no? Que ya estaba este tema de la geometría, pero yo no lo veía así, yo lo veía como el tigre y la paso de cebra, o sea, era como una especie de conversación entre un tema y el otro, ¿no? Un código y otro. Hasta que puede seguir pasando, pasó un montón de tiempo, eso también es la cuadrícula de un manto inca y el tejido de un patrón de burda, que me interesaba ver eso, y nada, y la cruz salió al final, la enfaticé porque era justo en la época de los años de la conmemoración del encuentro de dos mundos, ¿no? Pero fui trabajando eso como un proceso de tiempo, ¿no? Bastante tiempo, y terminé con la convicción que la pintura no tiene que ser referencia a nada, porque tú obviamente puedes pasar, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Que la pintura es un ente en sí mismo, o sea, el espacio pictórico es independiente en la realidad, o sea, tú no tienes que, si pintas un cuadro de 3x2 y tienes una persona en el cuadro, no existe, pues porque no hay nadie de ese tamaño, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno con el tiempo, quizá, bueno, yo soy más lenta, no sé, pero te das cuenta que esto no es una pipa, es una cosa muy importante, ¿no? Porque eso de Saussure, creo que era, ¿no? Que Magritte lo enfatizó. O sea, no necesitas tener nada que referencia afuera, sino el cuadro puede ser un ente en sí mismo. Entonces, ahí empecé con la geometría, que es más o menos reciente, pero es algo que llegué a través de todo ese material. Eso es lo que quería decir. Ahora estábamos ahí, perdón, Mariela, las fotos de las obras anteriores se referían a relaciones con mantos, ¿es así? Claro, porque mira, por ejemplo, nosotros como peruanos, latinoamericanos, y hemos siempre, o sea, anteriormente, tú te referías al mundo del arte a través del mundo occidental, la pintura occidental, entonces siempre eran las referencias francesas, ¿no? Hasta que cuando yo viajo, bueno, yo era nueva me viajo a Chicago, entonces cuando tú te vas y piensas en el país, lo piensas de lejos y empiezas a rescatar cosas importantes de tu bagaje cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a pensar que a mí me gustaban los mantos precolombinos, me gustaban por una cosa de elección propia, no es porque era lo que tenía que mirar, pero empiezo a mirar ese tipo de arte peruano, que no era, la pretensión de esos mantos no era ser arte peruano. Entonces empiezas a buscar identidad, ¿no? El tema de la identidad. Entonces, nada, entonces ahí empiezo yo a hacer referencias a eso, ¿no? Por eso se llama manto. Y después ya muchos artistas después han seguido con esa idea porque, claro, eso no es mi propiedad, eso es del Perú, ¿no? Y ya no te basas en que cómo dibujaba, por decirte, Magritte o Picasso con Braque, o sea, eso ya no era mi interés, ¿no? Nada, por ahí viene todos estos trabajos. Y después el cuadro no necesita tanta referencia. Ahí sí, porque ahí tengo la trenza, que es una ofrenda, y esto ya empieza a ser menos, eso es un bordado, y acá hay una cuadrícula, es un bordado sacado de una revista de bordados, o sea, me interesaba toda esa cosa de arte popular, de alguna manera. Pero eventualmente elimino esto y con esto, ¿no? Sí, pero de alguna manera siempre, digamos, al menos en estos ejemplos que nos estás compartiendo, en donde sí aparecen como estímulos que tal vez forman parte de ese mundo que luego fuiste dejando atrás, que es como el mundo de la representación o del objeto exteriorizado, Claro. Pero siempre canalizado desde
desde un lenguaje abstracto y desde una tradición geométrica, ¿no? Claro, lo que pasa es que el figurativo era como una especie de elemento que me amarraba el cuadro, para mí, ¿no? Como eso es una especie de falda, y ya. Y de repente empiezo a dejar eso, ya, no. Pero ese cuadro me quedó muy bonito. La cosa es que empiezo a dejar eso y empiezo a ser más radical, ¿no? Ya, que el cuadro es un fondo y forma, el cuadro tiene un espacio donde tú puedes hacer lo que quieras. Me acuerdo con la muestra sin secuentes, yo dije, ¿qué pasaría si la mitad del cuadro se va para la derecha o la izquierda? Entonces, claro, empiezas el desfase y lo nombro sin secuentes, que es un nombre que no existe, pero es como sin secuencia, ¿no? Como, ya, ¿qué pasa? Yo puedo hacer lo que quiera, porque el cuadro no existe en la realidad, entonces existe en sí mismo. De ahí sale toda esta decisión de no depender de elementos figurativos que me daban como una especie de espacio para agarrarme, ¿no? Porque, claro, vienes de una tradición donde la gente no entiende si tú pintas un cuadro donde no hay nada, ¿no? Entonces uno se influencia por esas cosas hasta que uno madura y uno se da cuenta que, bueno, importa, ¿no? Entonces, Sí, es ¿entiendes de que, dónde uno digo, sale? creo que en la tradición geométrica, como podríamos hablar a priori, como un poco de cierta tradición, como más relacionada con la experiencia sensible, como llamémoslo las emociones, ¿no? Como lo que podría pasar por ese lado, y tal vez otra línea más dura que es aquella que intenta o lo genera suspender esas emociones. Claro, Pero como la evidentemente hay algo como de una línea transversal casi geometría diagonal sensible, en que es donde se algo genera importante en Uruguay, ¿no? De ahí salen muchos artículos, y Argentina, ¿no? Eso no lo he tenido acá, por lo menos han habido uno que otro, pero no era como un ejemplo, ¿no? Entonces, nada, yo feliz, Sí, eso también y está muy bueno, bien. sí, en este tipo de obras y también si Cris quiere sumarse a compartir su visión, aparece también acá en estos ejemplos cierta referencia como a lo que podríamos llamar el cinetismo, ¿no? Como la estética del movimiento, algo que se vincula y viene ahí casi de la mano también con el arte óptico y con las experiencias perceptivas. También incluso hasta la geometría, el color y la abstracción puestas a experimentaciones perceptivas. Creo que en ese sentido, Cristina, bueno, conozco tu trabajo en el que hay incluso elementos como del universo de la tecnología como muy imbricados, ¿no? En búsquedas perceptivas. Sí, sí, mira, a ver, yo no lo preparé así cronológicamente en imágenes, pero lo puedo contar un poco. Yo empecé a Sí, claro. trabajar en Argentina con toda la tradición de lo que es la geometría, porque claro, como sabéis, ahí hay mucha tradición y había muchos maestros claro, cuando yo me formé era como que solíamos tener, seguir como estas líneas de enseñanzas. Entonces, claro, en un primer momento hice una geometría muy estructurada, que tuvo que ver en un momento un poco con lo que se quiso aglutinar como una escuela del sur con cierta reminiscencia bueno, de la tradición más americanista y tal. ¿Qué pasó? Siempre trabajando dentro de la abstracción. Luego empecé a viajar, llegué a Europa y tuve una crisis bastante grande con respecto a esa posición de ver la geometría así. Me encontré confrontada con dos cosas que yo creo que me marcaron mucho y que cambiaron bastante mi rumbo. Por un lado, la lectura feminista de toda la historia del arte, ¿no? Y bueno, y de ese modo como de releer toda la historia de la abstracción desde otro punto de vista. Y por otro lado también que continué mis estudios ya no en pintura, sino en nuevas tecnologías. Entonces, digamos que a partir de esas dos cosas, de un lado me posicioné muy firmemente en buscar mis referentes en productoras que fueran mujeres, en investigar bastante cuál había sido el papel de las mujeres dentro de la abstracción geométrica,
y bueno, como buscar filiaciones más maternas que paternas, ¿no? Que es lo que está como más... Sí, y casualmente hay varias, digo, podemos, no sé, Claro, nombrar, que es Hilma claro, Flint, ¿no? Como no hace tanto absolutamente. tiempo de revisión. Incluso hay, bueno, desde el punto de vista como del arte generativo, también pienso en Vera Molnar, ¿no? Creo Vera que vos Molnar, haces un trabajo, exacto, sí, exacto. sí. Entonces, un poco con todo ese cóctel, ¿no? Eso fue provocando cambios en mi obra. Esta imagen que veis es porque ya todos los últimos años, te diría que desde hace 12 años, cuando hice el máster en adelante, ha convivido en mi trabajo lo que es la pintura, que sigo practicando, con el video, la videoanimación y la performance. De algún modo con la idea de expandir, ¿sabes? De expandir el lenguaje a otros medios y de también continuar un poco, homenajear un poco esa tradición, ¿sabes? De Sonia Delaunay, del diseño de trajes, del cine abstracto, bueno. Entonces un poco, a mí me gusta bastante también como investigar, voy siguiendo una línea paralela de investigación y de lectura, y bueno, estos trabajos de performance van un poco en esa línea de la Bauhaus y de un lenguaje así muy básico. Pero bueno, digamos que sí que remití mi lenguaje a trabajar con líneas, un poco por organizarlo, ¿no? Y para tener un elemento así distintivo. Y bueno, ¿Y creo que cómo, sí, dime. no, perdón, no, pensando ahí en esto que decías como de la organización de las líneas y pensando también un poco en las obras que integran la exhibición, eh, ¿cómo es tu desarrollo y tu proceso de trabajo en relación con, por ejemplo, el uso de las computadoras o el uso de la tecnología para producir imagen que luego nosotros llegamos a la sala de la exhibición y la vemos, eh, digamos, en términos tecnológicos, ¿no? Y de integración como con lo pictórico, también pensándolo desde esas tecnologías, desde esos medios? Claro, claro, yo de un tiempo a esta parte, si puedes volver imágenes a un cuadro que tiene azules, por ejemplo, que vimos hace nada, este por ejemplo. A ver, a mí lo que yo agradezco mucho de la tecnología, que toda esta cosa procesual de empezar a investigar sobre unas formas o sobre unas distorsiones, yo antes la hacía a mano, bocetos a mano, y a partir de un momento empecé a trabajar en el ordenador, pero no tanto con programas de diseño, sino más realmente programando, ¿sabes? Con variables de programación. Entonces, claro, todo mi proceso de pensamiento ocurre ocurre en la máquina. Yo voy generando las variables, todos los estudios y todo en el ordenador. No por nada, sino porque me permite una visualización de muchas cosas de manera bastante rápida y bastante inmediata. Paletas de color, grados de distorsión, bueno, y todo esto. Entonces, claro, a partir de ahí, este último tiempo, lo que estoy investigando y las piezas últimas, tienen estos como quiebres, ¿no? Como esta rotura de la armonía, como estas interferencias. Y, sí, digamos, lo que pasa es que voy paso estas piezas, por ejemplo, también son animaciones, o sea que hay piezas que son pinturas, que sería como una foto fija de algo que luego se puede transformar en una animación, que sería el caso de este tipo de estructuras, pero en movimiento. Y bueno, un poco es un ida y vuelta, me gusta como ir y a veces incorpora el cuerpo, porque claro, a veces la proyección también incorpora una performance, entonces un poco es como ir invadiendo el espacio de distintas maneras y usando distintos medios. Sí, sí. Bueno, hay algo ahí de la proyección y convocando a Gachi, que está por aquí también con nosotras, pensaba también que, bueno, casualmente este año, a inicios de año,
Gachi estuvo con una exhibición en la Galería del Paseo en Manantiales, en la cual había desarrollado una intervención sobre la fachada de la galería. Y recuerdo conversar con vos, Gachi, y que me comentaras el proceso tuyo de proyección de esa obra desde también, tal vez como una mixtura entre algo más íntimo, cercano, chiquito, que es un poco el papel, la acuarela, el cuerpo, como el cuerpo más cercano, tal vez incluso hasta en escala, y luego un tipo de proyección que, bueno, que inevitablemente y potenciadamente convoca técnicas que vienen por el lado de la tecnología. Y quería preguntarte un poco, porque tenemos en la muestra varias acuarelas tuyas, además de acrílicos sobre tela, ese vínculo con tus obras relacionadas en acuarela como un poco como pensamiento visual, tal vez, como de tus otras obras, en tu amplia escala de realización que llevas hace años como artista. Sí, estaba pensando en todo lo que estaban contando las amigas, las otras colegas con quienes estoy compartiendo esta muestra preciosa que curaste, y pensando en todos los temas, grandes temas de cómo hablar de la propia obra, cuán difícil es, ¿no? Pero siguiendo tu pregunta, me monto sobre ella. Sí. Y yo siempre empiezo, viste, como cómo empezás, cómo te relacionás, y siempre empiezo con dibujos. O sea, los dibujos para mí son el principio de todo, donde escribo quizás o no, o son las anotaciones. Y el principio de todas las obras, o sea que probablemente mis pinturas después estén basadas en varios dibujos que haya realizado antes. Y sí, es como el principio de todo, y siempre he dibujado, digamos, son como, conservo algunos, los muestro como son como algo, una obra independiente, digamos, no es que es como el boceto que documenta otra gran obra, no, tiene su propia vida, digamos, cada dibujo es independiente. Pero paso, como viste vos, esto de la instalación que hicimos con Silvia en Manantiales. Bueno, fue genial porque fue pensar, yo lo pensaba siempre como el espacio público, ¿no? Como arte público, arte que digamos que increpa de alguna manera al espectador, que no piensa ser espectador de una obra, simplemente se topa con ella en la vía pública, ¿no? Y lo lindo de usar ese ventanal, que es la vidriera, digamos, tiene toda la cosa pop digamos, de parte de la sociedad de consumo, como vidriera, la reflexión sobre eso, y también digamos, también el trabajo del vitral y del vidrio, que es algo que me encanta como material, y poder pintar un vidrio, digamos, ¿no? Porque finalmente es un vinilo semitraslúcido, entonces pinta y hace, depende la hora, el sol proyecta determinada, digamos, dibujo sobre el piso o no, depende cómo pegue el sol, produce esa línea, produce un dibujo, digamos, es bárbaro, las ventanas son hermosas. Una oportunidad increíble. Sí. Tienen De hacer esa cualidad. una obra que es como efímera, ¿no? También, ¿no? Como no tiene... Sí, es que justo mientras decías esto y miraba la acuarela que estamos viendo ahí en la pantalla compartida, y bueno, y volvía sobre la reflexión del movimiento, ¿no? Que está presente en las obras de las tres. Sí. Incluso hasta de estas líneas y estos trazos y estos gestos que están continuamente en movimiento y casi como si estuviéramos detenidas frente a un instante de ese movimiento por momentos. Exacto. No, que eso es muy lindo, me gustó realmente tu punto de vista, donde enhebraste las tres obras de las tres artistas, digamos, con el título, simplemente, digamos, muy bien, Qué bueno. como es algo que característico de las tres, ¿no? Me parece. Sí. E incluso creo que si lo lleváramos como abro a discutir esto, si no hay, a ver qué sienten al respecto, pero digo, si lo lleváramos incluso hasta algo mucho más universal,
y pensar en la abstracción como grandísimo tema que nos... casi lo sublime, ¿no? La abstracción como lo sublime. Sí, sí. Que inevitablemente tiene también esa paradoja de que se sigue aferrando a un cuerpo, ¿no? Sea el cuerpo un papel, una tela, una madera, un espacio, la luz. Tal vez la luz sería como la versión más desmaterializada, pero sin embargo sigue siendo un cuerpo. Claro. Y pensaba un poco cómo era ese vínculo de ustedes en singular en relación con estos cuerpos, porque, bueno, en estas acuarelas, por ejemplo, hay algo muy característico tuyo, Gachi, que es que sentimos tu trazo, o sea, está ahí la marca puesta sobre, digamos, el cuerpo está directamente como puesto allí, y también eso hace que se vuelva como mucho más orgánico, pero que es algo que sucede Sí, pero será en cierto porque tipo de obras. realmente, no, que creo que realmente que cuando dibujo, cuando pienso en el espacio, en el movimiento, y bueno, es el movimiento del ojo, de mi ojo, después del ojo del espectador, pero sí, es algo que trabajo mucho, ¿no? Donde como pienso en el movimiento que entra, que sale, los bordes, digamos, son como partituras, sí, son como claves para leer un tipo de movimiento. El tema del movimiento, que es raro porque, bueno, es verdad, yo también hago video, he hecho video, me he metido en diferentes cosas, pero la pintura o el dibujo es un momento congelado, digamos, de algo. Es como vos decís, ¿no? O lo decía Cristina, como una Sí. foto de algo en movimiento, ¿no? Es que yo no sé si tenéis la misma impresión, pero yo, por ejemplo, cuando trabajo tengo impresión como que a veces las cosas fueran como un pequeño recortecito de una cosa muchísimo más grande. Como si yo, bueno, me concentrara y hiciera zoom en algo que podría continuar, ¿sí? Como tú dices, Gachi, es una energía que podría continuar y uno ve como si fuera un fragmento de algo, ¿no? Sí, tal cual. Y Estoy no de un acuerdo. marco donde está ocurriendo algo cerrado en sí mismo, ¿no? El marco, yo el marco siento que es como si como si uno recortara un trocito de algo que está pasando que es mucho más amplio. Sí. ¿Verdad? Bueno, hay como una dimensión espiritual, ¿no? Como que también creo pueda canalizarse, ¿no? Pero creo que hay algo ahí del microcosmos y del macrocosmos, ¿no? Y como de la relación, de esa relación constante como con algo mayor y con un Y fragmento bueno, de los eso. cuerpos celestes son una gran inspiración, vamos a decir. Sí, el universo. Digamos, esa sí, la mirada a la noche, ¿viste? Como el nocturno. Sí, Todo eso sí, inspira. sí. Sí. ¿Y qué sucede con el color? Digo, porque acá... Bueno, el color es luz, acá como bien vos sí, decías antes, o exacto. estábamos diciendo, todo es, el color es todo para mí, digamos, para mí es todo, no puedo pensar sin, el color es un objeto, digamos, el color es un objeto, entonces bueno, esa forma es la materia de mi trabajo, digamos, es color, Sí, lo que me sí, interesa. sí. Esta Y, acuarela es preciosa, y- Sagachi. Gracias. sí. Bueno, acá Bueno, y también como después la acá vemos grilla, una ¿no? pintura, claro, y de repente, sí, bueno, yo pinto, claro, hago, o sea, por supuesto, me encanta cuando alguien me dice, hacemos una alfombra, o sea, cambiar de materialidad y, es bárbaro, y de tamaños, digamos, que esto pudiese ser una medianera de un edificio, sería maravilloso, digamos, esto mismo, de 30 Sí, metros de alto calculemos 7 de... sí. digamos, Y, el tamaño también ahí es donde sí, se relaciona con el cuerpo directamente. Cuando una obra, digamos, tiene esas dimensiones que uno está dentro y la recorre, ¿viste? Por una escalera, y seguís adentro de la obra, y eso es, digamos, sí. es diferente que mirar un papel que ocupa 15 por 20 en una pared, digamos, y que uno lo ve y se tiene que acercar para verlo bien.
digamos, esos dos Totalmente. extremos, ¿no? Sí. Me interesan, sí, sí. Sí, y hay Bien en el algo, medio. bueno, Mariela había iniciado como hablando de esa puja por liberarse de cualquier objeto exteriorizado, de cualquier referencia, pero yendo en contra de eso para el ejercicio de pensar, creo que hay algo, porque hablábamos del cosmos, como digo, lo máximo en dimensión que podríamos citar, pero sucede también algo con, por ejemplo, esta obra que estamos viendo y esta dimensión, y pienso también en las pinturas de Mariela, puntualmente las que están exhibidas No, en la muestra totalmente, Lima, claro. que vuelven casi como una geografía, un paisaje urbano, ¿no? Como ese encuentro y esa dimensión y esa presencia a esa escala. No, y también te voy a decir que hay algo en las tres, me parece que en mí seguro fue una de las reflexiones que siempre pensé, pero también la escuché que lo decían las otras compañeras, sobre el tejido como, sí. viste, como el tejido, la trama del tejido, que es una cuadrícula, pero que es el tejido también, que es algo femenino, el tejido, el telar, digamos, y todo lo que nos resuena en Latinoamérica, el telar, y sí, y esto, lo femenino, digamos, Exacto. algo como genético, de que la mujer teje y diseña en Pero el quiero decir algo, tejido. ¿tú sabes? Sí, ¿Aló? Se cortó. sí. No, No, estás sino acá. que Sí, ahí escuchando, te escuchamos, sí. cuando yo veo los dibujos de Gachi, me encantan. Pero yo digo, a mí el color para mí es importantísimo. Entonces, digo, cuando yo he hecho dibujos así, porque no soy de dibujar siempre o hacer, pero hago acuarelas, así, los miro y digo, no, están mal. O sea, hay algo que está mal, entonces los dejo, ¿no? Porque ahora veo pues con todos los errores de la mano, que es lo bonito el dibujo, de la tinta, ¿no? Me olvido y Es lo que a después de mí me años gusta. digo, qué bonito. Claro, Digo, pero ¿qué me claro. pasó? Que no lo acepté. Es como que busco, estoy loca, porque no puede ser que busco una perfección en algo que es, el medio es agua, ¿no? Eso siempre me pasa, pero Sí, una vez no me pasó, porque eran en el año 2000, que hice unos dibujos con tintas y acuarelas y todos, era una especie de charco encima del papel, que tenía que esperar 2, 3 días que se sequen y quedaron maravillosos. Pero ahora, por ejemplo, si hago una línea, digo, ¿qué pasó? Porque, ¿qué me pasó? Pero después de mucho tiempo, esos pinturas sobre papel, las escaneé, las digitalicé, me encantan, pero digo, yo tengo esa cosa media de juzgar mi trabajo sin, o sea, es como que tengo que esperar que pase un tiempo para aceptarlo, qué horror, ¿no? Ah, Pero, mira. Bueno, no, sí, a bueno, mí a pero veces me pasa. puede suceder. sobre todo en papel, ¿ah? Sí. No, pero yo muchas veces Pero hago, igual, digamos, tengo ahí los dibujos, y 2 años más tarde digo, bueno, voy a hacer una pintura basada en este dibujo. Claro, Puede Claro, pasar, ¿no? No es que claro. enseguida Son como apuntes de hay que dejar pensamientos, cuidado ¿no? el gabinete. Sí. Sí. no, hay que dejarlos y que tomen su cuerpo y de un momento tú los vas a aceptar, pero lo que pasa es que yo no dibujo todo el tiempo, yo a veces hago un cuadro sin pensar, digo, vamos a hacer así, la raya para acá. Y entonces ¿podés hago, hacer eso? Yo jamás puedo hacer eso. sí, yo digo ya, Yo tampoco. diagonal, lo muevo, y Yo así, tampoco. no hago un boceto Yo no, antes, jamás. No, yo no. sí. A mí Por eso tampoco yo me Pero tengo pasa. puede bocetos. ser que lo vaya ajustando, que digamos que empiece con algo y después lo vaya ajustando, pero A no menos de que alguien sin me pida que le haga saber. un boceto. Mira, yo he estado trabajando con un amigo que es un coleccionista, que es un pintor también, y hemos hecho bocetos, me ha pedido bocetos, entonces yo digo, ay, qué pesado, no sé qué, pero de repente he dicho, genial, me encanta hacer bocetos, solo que si me pongo a hacer bocetos, me paso todo el día haciendo bocetos y no hago nada más, pero me encanta, solamente que yo decía, qué pesado, pero es necesario el boceto, porque tú no te puedes mandar una obra grande sin hacer un boceto, ¿no? Nada, solo que digo, No, yo una obra por encargo, seguro que no. Sí, si es por encargo, te van a querer ver el esa. boceto. Pero yo, por Claro, ejemplo, me claro. voy a la pintura y digo, ya, así, vamos a hacer esta red para acá, y ya, y funciona, pero esa es cosa espontánea, ¿no? Pero es bonito hacer bocetos, solo que tenías que pasarte todas las mañanas de 8 a 11 haciendo bocetos y después hacer otras cosas, ¿verdad? Bueno, así que no si es posible, no haces bocetos, me quedó claro, Mariela. No, pues porque yo
como apurada, ¿ya? ¿Sabes? Perdón, hay una cosa que dijiste, Gachi, recién hace un ratito que me gustó mucho y que a mí también me pasa y que creo que es un punto importante, que lo que comentabas de que a veces una cosa puede ser de un dibujito de 10 centímetros a una proyección, a una medianera. Esa cosa, a mí me gusta mucho, como esa idea de pensar, ¿sabes? Esa cosa fluida de pensar en una idea que puede ir como tomando distintos espacios o generando distintas situaciones y distintos materiales, creo que es interesante. Y creo que también tiene que ver, fíjate, no sé si por ahí esto es, Camila, tú eres la teórica acá, pero bueno, yo por ejemplo, yo eso también lo veo algo muy femenino, ¿sabes? Como que, por ejemplo, por ahí la obra más establecida, más que tiene que ver con la tradición más masculina del arte, tiene como una cosa más como de sacrosanta de la pintura o el mural, y una tiene menos problema en decir, sí, una alfombra, no sé, yo he hecho camisetas, alfombras, dibujitos, cartelitos, o sea, esa cosa de ir como sin prejuicio, ¿no? Cambiando de un lado a otro y un poco como, ¿no? Como invadiendo distintos terrenos, creo que es una cosa que las mujeres nos animamos bastante a hacerlo. Es algo que uno tiene que hacer eso. Sí, creo que no nos quedó otra durante mucho tiempo. Además, sí. No, digo, claro, sí. ¿Ya se acabó el tiempo? Sí, y lo cual es interesante en el sentido, digamos, en lo positivo, porque que como inevitablemente sí, lo que estás diciendo, nada, refiere a toda la matriz patriarcal que vemos también en la historiografía del arte clarísimo, y por eso el boom del revisionismo de esa historiografía, y citábamos como algunas así pioneras redescubiertas, ¿no? Sí. Artistas calladas, artistas marginadas, siempre empuja por esos espacios mayores, claro, que vos decías, por ejemplo, el muro, ¿no? Como el tamaño, la gran pared, la sala mayor, la mayor visibilidad. Y creo yo también que inevitablemente hubo una construcción, tal vez, que se inició desde esos pequeños márgenes y desde esas técnicas como más especializadas, más sutiles, y que luego también eso se volvió incluso hasta un campo de batalla para ir abriendo y ampliando con toda esa carga agregada positivamente, digamos. Claro, es que yo creo que súper interesante esa mirada. Yo creo que se puede positivar Sí. justamente como el gran aporte, ¿sabes? Un gran aporte dentro del arte que es realmente muy importante. Sí. Es como sacar al arte de ese lugar. Sí, pero es de locos, pero todo lo que se dice arte menor o como lo decorativo, viste, como decorativo, bueno, las cosas que a cargo de las mujeres, menor. Empecemos por ahí. Pero yo quisiera opinar algo, ¿no? Está el mayor y menor, ¿viste? Este tema de mira, perdona, pero quisiera opinar. Sí, adelante. O sea, quizá no es mi tradición acá en el Perú. O sea, yo nunca he sentido prejuicios contra el artista mujer, nunca. Hasta que ya, ahora último, sí he visto tangiblemente algunas actitudes súper machistas, pero después de como 30 años de actividad, ¿no? Entonces, ay, ¿qué les pasa, no? Pero no he sentido la necesidad de, quizá porque no se discuten temas de género acá en Lima, ¿no? O sea, es como que ya, pero cuando yo vivía en Chicago sí había la muestra de género, no sé qué, o sea, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata, no? Pero no he sentido rechazo por mi persona como artista mujer. Pero después de cuántos años que he trabajado, sí he visto, disculpen mis amigos, que los quiero mucho, mis amigos que hemos compartido, claro, era como, ay, ¿quién expuso en esa muestra de, ay, no me acuerdo, yo dije, si yo era la que decía todo en esa pero yo dije, ¿qué necesidad de pasar la historia como que son los que han hecho todo? Y dije, bueno, ¿a quién me importa? Porque son, ¿no? Pero yo no he sentido ese rechazo hasta que he visto, después de mucho tiempo, pero yo vivía en Chicago y la gente se ocupaba de esos temas, de género, de la mujer, no sé qué, pero nunca me he sentido menos por ser artista mujer, pero sí me doy cuenta que es verdad que hay gente súper
misógina, o sea, no sé. Sí, Y bueno. está bien que se Bueno, hable de hablaban de eso. sí, hablábamos de lo textil también, ¿no? Y ahora pensaba, no sé, Claro, se me venía a textil la es súper cabeza Annie importante. Albers, por ejemplo. Sí, Claro. Annie claro. Albers que Además iba en a la la Bauhaus trama, y que Annie la quería, rescataron los que ella últimos 5 deseaba minutos. pintar, claro, digamos, y en la gran escuela de vanguardia en ese momento no se permitía que las mujeres pintaran, entonces inevitablemente fue por la vía de lo textil claro. y bueno, La terminó la revolucionando el mandaron al universo del telar, sí. textil. Sí, claro, la gente Sí. hace cosas más como de mujer, ¿no? Pero no es, nosotros hemos sido, yo soy mayor de ustedes son más jóvenes todavía, pero hemos hecho otra cosa, ¿no? Ahora, la trama del Urdimbre me parece fantástico, porque esta cosa, la cuadrícula, ¿no? La Pero cuadrícula, sí, ella era la esposa de Albers, imagínate. claro. Además, fíjate que también que para mí, lo que comentáis de la trama, para mí también se enlaza muchísimo. Yo que comentaba que trabajo con ordenador, el trabajo en ordenador también es una trama, porque Yo es también un trabajo patrón, con ordenadora. es un patrón de píxeles Exacto. donde cuando uno lo agranda también Claro. son puntos, o sea que Pero es, es yo una creo que es manera como de ordenar tu dibujo en un sí, espacio, ¿no? sí, es ubicar el Y, pensamiento en un patrón, Sí. ¿no? sí. Como- Y además, bueno, desde tu universo y desde el mundo de la computación, que vemos que la programación son ceros y unos también, ¿no? Claro. Y ese cero que siempre, que es como lo neutro en el código binario. Hay una autora inglesa que se llama Sadie Plant, que escribió un libro que tal vez conozcas, Cris, Se llama que se Sabi. llamaba Ceros Sadie más Plant. uno, Sadie Plant. Y ella decía, el cero del código binario es lo femenino, es lo otro, Claro. ¿no? Si pones un cero y escribís TRO, ser otro, es lo otro, y lo otro históricamente siempre fue construido como lo femenino. Sí, Y ese Exacto. vínculo Pero lo que de pasa la es mujer que y la el tema tecnología de desde el inicio, desde el telar de eléctrico, desde la máquina de escribir, desde, la mujer es las pioneras de la los mujeres programación. o sea, es como, aló, o sea, ahora sigue existiendo eso, pero nosotros estamos en otro mundo, venimos, ¿no? O sea, ya no. Claro, adjudicarle a la mujer eso porque, bueno, así se acostumbra, pero hace tiempo se ha roto con eso, ¿no crees? Pero Yo creo que siguen sigue habiendo en patrones resistencia. machistas. ¿Ah? Yo creo Yo que, creo que la trama sigue y estamos, Porque la por trama es supuesto, en algo un lugar. tradicional. Es la urdime, la trama es la manera de estructurar un trabajo en una, ¿cómo se llama eso? O sea, es la manera de trabajar. Telar. Pero el tema es que me encanta, porque es como donde organizas tu imagen, ¿no? Como cualquier plano pictórico, ¿no? Sino que ya, claro, seguimos teniendo ese tipo de machismo que no aceptan eso, no es lo otro, pero ya creo que hemos cambiado un poquito, ¿no? Sobre todo en eso, pero hay otros temas que hay abuso contra la mujer que hay que luchar para que cambie, ¿no? Sí, Como por o ejemplo sea, Más simple. hay cosas que son acuciantes y hay cosas que son más que tienen que ver como con una estructura mental, ¿no? Y una manera de leer la historia y todo, que eso creo que se está revisando, pero es un peso muy fuerte, ¿no? Cultural. Lo que yo veo es que nosotras no sufrimos de eso. Más bien la gente más, por ejemplo, las mujeres que les cosen para que no tengan, no sé dónde, pero las tratan como objetos, ¿no? Entonces, eso sí está pésimo. Creo que hay distintos grados. Yo creo, Mariela, mi opinión es que hay distintos grados de sí, yo sé. De lucha, de resistencia, de padecimiento, de vínculo, pero yo veo que una trama y una matriz que se replican todo a distintos grados de violencia podríamos decir, No, sí, por eso hay que indefectiblemente. Pero si pensamos en el mundo de las artes, como anclándolo un poco más como acá a nosotras. No, por eso hay que estar atentas para poder defender eso que está mal, ¿no? En contra de eso. Sí, bueno, sí, y hay cuestiones como propias de la visibilidad de obras de artistas mujeres en el mundo del arte que históricamente siempre fue menor y que no tenía que ver con cuestiones de calidad artística, sino con cuestiones de género, y eso es como claro,
Tú, mira, algo que es con lo que Sí. estamos en claro, resistencia. fíjate una cosa, Sí. Camila, esto yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me pasó, yo estudié, claro, mis referentes profesores fueron maestros varones, luego lo que estudié de historia del arte también, o sea, para mí, digamos, el descubrir las mujeres, pero no solo descubrirlas de mirar una reproducción o ver en un museo un Veramolna, un Delaunay, realmente conseguir sus textos, conseguir las historias de su vida, ver lo que les ha pasado, o sea, ahí tuve que escarbar, tuve que realmente mandarme un trabajo de investigación, no está servido, no está a la vista y a mano, hay que mandarse una búsqueda, y cuando entras en esa búsqueda, vamos, se te vuela la cabeza porque hay una historia de la abstracción, digamos, hay una historia paralela de la abstracción, súper interesante, y bueno, no sé, yo porque estoy quizá muy entusiasmada con No, el hay tema. muchas artistas mujeres súper importantes de la abstracción, y inclusive, ¿no? El famoso caso que dicen que fue inclusive anterior a Kandinsky, nuestra Sadie, ¿cómo se llama? Sí, Klimt. Hilma Hilma. Klint. Hilma Klint. Bueno, dicen que estaba ahí, digamos, súper precursora varios años antes, y No lo material, dudo, porque seguro material que que sale a la luz hace poco, no sé, bueno, son Mira, dos cosas Sí. así. Y eso, ahí es súper interesante también que en la época de Hilma Klint, o sea, finales de 1800, desde mitad hacia finales, por ejemplo, los grupos esotéricos eh, permitían la participación de las mujeres, así como el mundo del arte no. Entonces hubo muchas artistas que por vía de espacios esotéricos, como por ejemplo era el caso de Hilma Klint, que en Suecia se encontraba con estas otras 4 mujeres y hacían sesiones espiritistas y demás, y ahí aparece todo el dibujo automático y como toda su realización, pero dentro de un universo en el que podía de alguna manera expresar su arte, digamos, claro. ¿no? Como, pero no dentro de lo que era en ese momento como el estatus del La mundo del academia, arte. sí, no Sí, dentro de la academia, sí. sí. O sea, Sí, yo sí, no sí, creo que, yo cuando opino así de la feminismo, no es que esté en contra, solo que pienso que estoy hablando en mi entorno. Pero yo creo que sí es verdad, porque imagínate tú, una mujer como ella que está compitiendo con el marido, ya, la borran. Pero Annie entonces la Albert. aceptan porque es una vidente. No, pues, pero está mal, no pesa. Por eso hay que estar alertas y uno también ser solidarias con las mujeres que no tienen acceso a ese tipo de libertad, ¿no? No es que estoy negando, solamente que sí me doy cuenta que no es mi preocupación principal, pero sí veo que hay gente que la pasa pésimo porque son mujeres, ¿no? Porque hasta acá hay un montón de gente machista que son de última, ¿no? Y sí, No es mi es caso, un porque tema amplio, digamos, ¿no? Y muy doloroso para un montón de gente, pero bueno, cuando las mujeres somos unas dicen, ay, privilegiadas, digamos, ¿no? yo no sé Seguro. nada, que pregúntale a mi marido. ¿Qué? Yo, ¿Qué le pasa? Pero acá pasa, pues, o sea, gente que dice, no, yo no sé, pregúntale a mi marido. Entonces, aló, o sea, están acostumbradas a eso. Pues. creo que volviendo, sí, no, porque pensaba mientras decías esto también como volviendo al concepto, que estoy enamorada del concepto de la simetría, porque me parece que estoy como en el momento en el que lo tamizo todo a través de ello, pero me parece que hay algo en esa misma idea de desfasaje y de alteración desde todos los sentidos, ¿no? Que muchas veces es lo que posibilita eh, cambios, transformaciones, imágenes más complejas, imágenes más dinámicas. Eh, y me parece que vuelve, que podría hasta volver incluso sobre este tema y sobre verlo desde la perspectiva feminista o desde una perspectiva de género, incluso poder pensarlo desde ese lugar, es permeable. Porque cuando pensaba Mariela cuando le decías a Gachi esto de las acuarelas y de tal vez como tu obsesión formal, pero que sin embargo continuamente estás quebrando, estás buscando como la manera de quebrar esas líneas, de buscar diagonales, de generar como otros tempos y y como otras alteraciones, ¿no? Como intervalos que
pasan. Y lo encontraba un poco ahí también. Así que, bueno, no sé si quieren decir algo más o compartir alguna otra reflexión, o por ahí podemos ir pasando a leer las preguntas si hay o comentarios en el chat. Sí, voy a abrir pasemos por aquí. al chat, ¿no? Sí. A ver si alguien pregunta. Un comentario de Rocío Rodrigo. Si lo puedes leer. Sí, a ver, Rocío. Puedo. Hola a todas. Bien. Dice, desde donde llegué a escucharlas, las felicito y me pregunto, ¿cómo sienten ustedes esta urdimbre entre ustedes, ahora que conversan desde el lugar de ser latinas y de ser mujeres, conversando su obra como una gran oportunidad de diálogo? Bien. Buena pregunta. ¿No? Bueno, muy Bien. acertada Bueno, la sí, iniciativa de Silvia. Silvia, querida, muchas gracias por este momento Le pregunté que a lograste. Silvia, que es la que nos ha Bien, contado. Silvia. Exactamente. Juntarnos a todos. Exactamente, sí, yo creo que es importantísimo y que justamente esto que hablábamos, ¿no? Un poco que lo bonito de conversar es empezar a ver cuántos puntos en común, ¿no? Tenés Claro. la manera de trabajar, de todo y de abordar temáticas y todo, y sobre todo, bueno, el hecho de apoyarse, ¿no? Apoyarse, acompañarse y alegrarse, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vi las fotos de la muestra me daba mucha alegría, te da alegría ver tu trabajo junto a otros dialogando, ¿no? Es como que se potencia, como si fuera una manera de potenciar todo, y también lo potencia el discurso, y bueno, y evidentemente es genial que la galería tome la iniciativa, ¿no? de hacer esto. Sí, la verdad que ha sido un acierto, porque es una manera de mirar nuestra obra, pero también en relación a otra persona que trabaja similar de alguna manera, ¿no? Para mí ha sido un éxito la exposición. El contacto, ¿no? Porque yo la conozco, no a ella, pero a Gachi la he conocido hace 10 años en Buenos Aires, pero bueno, nunca más la vi, pero yo he llegado a esto recién, entonces digo, fantástico, porque podemos conversar y hay una cosa interesante, ¿no? Sí, creo que, bueno, seguro. El conversatorio esto ha sido un lindo diálogo entre amigas, porque podríamos seguir. Bueno. Es lindo. Tal cual. Algo entre amigas. Nosotras, bueno, muy agradecidas de la participación de ustedes como artistas, de Camila por su excelente, digamos, una trome, sí. Y bueno, a los que están en Lima, ojalá que puedan visitar la muestra, que está hasta el 11 de diciembre. Los que no están, pueden verla en el room de la página web. Este diálogo que lo vamos a poner en Instagram, también la grabación para todos aquellos que no pudieron escucharlo. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¿sabe, Silvia, que yo no sé qué problema tuvo alguna gente? A mí me han escrito 2 amigas que no han podido entrar a la reunión, no sé por qué, se ve que tenían mala conexión, bueno, pero nada. No sé. Ahí, Fernando, bueno. Si tuviste algún tipo de inconveniente o algo. Sí, no, puede ser mala conexión que a veces tiene. Bueno, hay gente que me dijo que no vi la muestra, que ya se acabó, le he dicho no, hasta el 11 de diciembre, hay que mandar un reminder, ¿no? Bueno, chicas, un gusto compartir este momento. Gracias, Camila, y gracias Mariela, y gracias Gachi. Gracias, Cris. Bueno, ojalá podamos vernos prontito. Sí, ojalá hubiera sido claro, vamos a Punta del Este, organiza un... Cristina inaugura acá en la galería, creo que es el 5 de febrero, así que pueden... Ay, sí, Silvia, roguemos. Ahí hay un point. Que sigan funcionando los aviones. Qué bueno. ¿Quién inaugura? Vamos. ¿Quién inaugura? Me hace mucha ilusión, sí. Ganas de ir, ¿no? Qué bueno. Bueno. Excelente. Bueno, chicas. Bueno. Gracias, chao. Un beso enorme. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Buenas tardes.